con el doctor Juan Carlos Vidarte de Exa Salud para hacerle preguntas muy concretas sobre este tema. ¿Cómo está, doctor Vidarte? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Judith. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Clima de Radio. Y quería, ante todo, preguntarle cómo es que se manifiesta el COVID-19. ¿De qué forma? Bueno, es una buena pregunta porque en realidad es una enfermedad que no tiene síntomas específicos, ¿sí? Tal vez hay algunos que son por ahí un poco más sugestivos, como puede ser la pérdida del olfato o el gusto, pero en sí no hay algo que yo diga tengo tal síntoma y tengo este diagnóstico. Para eso tenemos una definición de caso sospechoso, ¿no? Y hay síntomas generales, como puede ser tener fiebre de 37 grados y medio o más, tener congestión nasal, tener dolor de garganta, tener tos, tener dificultad para respirar, bueno, la pérdida del olfato o del gusto que ya mencioné, sí. Síntomas digestivos, como puede ser diarreas o vómitos, dolor de cabeza, malestar general, dolores articulares o musculares. O sea que son síntomas bastante inespecíficos que muchas enfermedades pueden darlos, ¿no? O confundirse. Me sorprende, doctor, de lo que usted dice, por ejemplo, congestión nasal, cuando en un principio decían que no se manifestaba con mocos, por ejemplo. Sí, tal vez no es el síntoma más típico, pero da una gran variedad de síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conducta? ¿Qué debo hacer si me siento enfermo, básicamente, ¿no? No hay que perder el sentido común. O sea, si yo me siento enfermo, lo que tengo que hacer es consultar, ¿sí? Y mi médico va a evaluar si es necesario que me testee o no me testee. A ver, pero usted está hablando de, digamos, cómo tenemos que accionar, pero supongamos una persona que simplemente está congestionado, sin levantar fiebre. Voy a algo muy sencillo. O un simple Bien. Dolor de garganta. ¿Qué es lo que debo hacer? Bien. En la definición de caso, tengo que tener por lo menos 2 síntomas para considerarme sospechoso, ¿sí? O sea que si simplemente tengo una congestión, que muchas veces puede pasar, ahora estamos cerca de iniciar la primavera, por cuadros alérgicos estacionales, que uno tenga congestión. Si solamente tengo ese síntoma y ningún otro, no entro en lo que sería una definición de caso. Igualmente, en el contexto de esta situación, si yo me siento enfermo, la medida, sería en primer momento aislarme, ¿no? Para no seguir transmitiendo una potencial enfermedad, porque puede ser que hoy comience con un dolor de garganta y en las siguientes 48 horas se me manifiesten otros síntomas. Entonces, doctor, no hay que esperar, insisto en el tema de estas cuestiones más simples, ¿no? Aparte tan comunes en invierno, un resfrío, un dolor de garganta. No es, se lo voy a formular de otra forma. ¿Es correcto quedarme en mi casa y esperar 24, 48 horas a ver cómo evoluciona esto? Es correcto. Si yo simplemente tengo un síntoma, lo correcto sería aislarme y ver cómo continúo en las siguientes 48, 72 horas, ¿sí? Si aparece otro síntoma más, ya estoy en caso de ser sospechoso. Y en ese caso, me tendrían que hacer el testeo para descartar esta enfermedad. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico, aunque uno tenga síntomas leves, doctor? ¿Por qué es importante? Porque, sabemos que la gran mayoría de los casos se van a presentar como cuadros gripales o de rinofaringitis, cuadros que son leves y son autolimitados y que lo único que van a requerir es medicación sintomática. Pero soy un agente transmisor y puedo contagiar a otras personas que estén en otra situación y puedan llegar a tener complicaciones. Entonces, es diferente el periodo, de aislamiento que yo tengo que tener si soy COVID positivo, a si presento cualquier cuadro respiratorio viral de otra etiología, ¿sí? Si yo soy COVID positivo, voy a tener que estar 14 días aislado,
para evitar la propagación de la enfermedad. Cuando decimos aislados, ¿es sin contacto ni siquiera con los familiares con quien yo convivo? ¿O con ellos sí puedo estar en contacto? No, el aislamiento es individual. O sea, para poder tener el aislamiento, debo tener las condiciones también en la casa de estar en una habitación separada, las medidas de higiene, el usar de un tapabocas permanentemente, porque también se lo transmito a mis familiares. Claro. Exactamente, pasa que como usted dice, no todo el mundo tiene esta posibilidad, ¿no?, de disponer de una habitación, incluso de un baño por separado. Sí, digamos, el tema de tener un baño por separado no es una condición indispensable, porque, digamos, se puede higienizar los espacios comunes después de su uso. Ajá, bien. Pero es aconsejable sí que haya una habitación separada. Y en los casos que no es posible por una cuestión de hábitat, bueno, se sugiere la internación en aislamiento, ¿no? Bien. O sea, aunque no sean casos severos. ¿Sí? Bien. Doctor, le voy a hacer una pregunta que seguramente mucha gente, a mí por lo menos me ha pasado, ¿no? Cuando uno está con una persona asintomática, ¿qué tan contagioso puede ser el hecho de estar con un asintomático? Porque algunos dicen que no contagia el asintomático, otros dicen que no, o sea, por eso me interesa mucho que usted como médico nos esclarezca este punto. Es un tema que todavía está bastante en discusión, cuán infeccioso puede ser una persona que no tiene síntomas. Por ahí, digamos, asegurar una cosa o la otra, por ahora sería bastante prematuro, ¿sí? Pero las medidas de protección tienen que ser universales, porque yo no sé si la persona que está frente a mí está infectada o no. Y puede ser que sea una persona que no tenga síntomas o que esté en un periodo de incubación. Una persona que esté incubando la enfermedad 3-4 días antes puede estar transmitiendo la enfermedad y todavía no haber dado ningún síntoma. Claro. Entonces, el usar el tapaboca, la higiene de las manos, todos los cuidados, la distancia social, eso es siempre, no importa quién tengo enfrente. Doctor, le hago 2 preguntas breves. ¿El alcohol en gel es suficiente, digamos, fuera de la casa, ¿no?, que ahí podemos lavarnos con agua y jabón, sí, pero es suficiente elemento de desinfección de las manos si uno lo lleva en la cartera, en un bolso o en el trabajo, estamos con alcohol en gel? Sí, totalmente es suficiente. El alcohol en gel o el lavado de manos son suficientes. Bien. Lo que es importante, digamos, es la técnica de lavado que sea, digamos, a conciencia, ¿no? Completa. Porque a veces, exactamente. Le quiero hacer una última pregunta, doctor, antes que tenemos ya las noticias. El barbijo, el tapaboca, mucha gente siente que se ahoga y que no soporta que le tape la nariz. Entonces dice, bueno, yo me conformo con que me tape la boca solamente y deja las fosas nasales al descubierto. ¿Cuál es su opinión al respecto? No es suficiente porque, o sea... Pero hay gente que siente que se ahoga, que le falta el aire, gente mayor, por ejemplo. En realidad es una sensación más de sugestión, porque no es una barrera física que impida el flujo de aire. No hay ninguna diferencia, digamos, en la oxigenación de una persona que tiene un barbijo o que no la tiene. O sea que es una cuestión que hay que acostumbrarse. Es más es una incomodidad. A nosotros, el personal de salud también, hay momentos que uno se siente sofocado porque, bueno, está con barbijo, con antiparras, con máscaras y con equipos de protección. Bueno, son incomodidades, eso no lo vamos a negar, pero son necesarias. El virus penetra por las mucosas, o sea, por las fosas nasales, por la boca, por las conjuntivas, o sea, por los ojos. Sí. Entonces, son las áreas que tienen que estar protegidas. Bien. Bien. Doctor Vidarte, muchísimas gracias. Ha sido muy útil toda esta información que nos ha dado. Muy amable. Bueno, hasta luego, Judith. Buen día. Muchas gracias. Buen fin de semana para usted. El doctor Juan Carlos Vidarte de Exa Salud, respondiendo en preguntas
bien concretas sobre el COVID-19. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.